¿Qué hacemos, Santiago? Bueno, largamos. Buen día a los que estén, a los que se vayan sumando. Eh, Santiago, entonces vos apretás el botón rojo. Hoy vamos a tratar un tema que es común tanto para las plantas de tratamiento de efluentes urbanos como las de agua potable, y es qué hacemos con los lodos que se generan durante el tratamiento. Eh, en el caso del agua potable, los lodos de los sedimentadores y las primeras porciones de los contralavados. En el caso de las plantas de efluentes cloacales, los que se generan después del sedimentador final, con lo que es habitualmente el residuo. Vamos a ver el nuevo concepto que está imponiéndose en todo el mundo en lo que es la biofactoría, o sea, tratar de sacarle el apodo de plantas de efluentes para pasar al concepto de que estamos produciendo algo que es útil, que es beneficioso para el ecosistema, para el medio ambiente. Eh, Esto un poco es lo que se trata de transmitir a través de esta filmina, en el caso concreto de los lodos biológicos. Bueno, la posibilidad de que se transformen en el cierre del ciclo de carbono para devolverle al suelo nutrientes que en particular nuestros países, con su labor agrícola intensiva, bueno, vamos quitándole esos nutrientes al suelo. Entonces, ya de lleno, ¿qué diferentes lodos podemos encontrarnos? En el caso de las plantas municipales, el lodo primario, que es mayoritariamente mineral, el lodo biológico, que es el que se consigue luego de los tratamientos fundamentalmente aeróbicos o anaeróbicos, los vagos digeridos. Hay una mezcla de ambos en general. Y en el caso de las plantas potabilizadoras, como dijimos, los que son consecuencia de la coagulación, floculación, sedimentación y filtración, mayoritariamente usando coagulantes de base aluminio. Es tanto el sulfato de aluminio tradicional, que se usa desde tiempo inmemorial,
o las versiones más actuales del el cloruro de polialuminio, el PAC, y algunas mezclas con coagulantes sintéticos a base de polímeros. En el caso de los industriales, bueno, ahí tenemos ya, dependiendo de cuál es la industria, mezclas orgánicas, inorgánicas, muchas plantas de lodos aceitosos, el papel tiene una cantidad impresionante de lodos conformados fundamentalmente por fibras, hay lodos de perforación, bueno, hay una gran variedad. Nosotros vamos a ver fundamentalmente el primer capítulo, los lodos municipales. ¿Cuál es el proceso, la línea que tradicionalmente seguimos para hacer algo con esos lodos? Bueno, una vez que salen de los sedimentadores, empezamos por espesarlos, luego sigue habitualmente la deshidratación, hasta un 20% de sequedad, 20-25%, por ahí es el límite de lo que se logra con un sistema de deshidratación. Vamos a ver cuáles son los disponibles en cada caso. Después hay una etapa de secado que también tiene diferentes alternativas. Y por último, con ese producto seco, cuáles son las posibilidades de reuso, como dije un poco antes, para pasar del concepto de planta de efluentes, de tratamiento de residuos, a una biofactoría que produzca algo reutilizable. Empezando por el capítulo de las aguas potables, me pareció que para ustedes lo más oportuno, lo más gráfico, era tomar como base lo que hay en este momento en estudio en Uruguay, que es el tratamiento de los lodos de la planta de Aguas Corrientes que toma agua de Santa Lucía. Esto es un diagrama, un PNI, que es prácticamente el mismo que en Argentina está funcionando en operación en la planta Juan Manuel de Rosas, en Mashuit, que toma agua del río Paraná, y que en función a las nuevas reglamentaciones, bueno, ya se trata de limitar que estos barros se devuelvan al río, como fue la costumbre, la tradición durante muchísimos años, y entonces siga por lo menos una parte de la línea que recién estuvimos viendo. La zona punteada, estos 4 módulos de bombeo están ubicados en los distintos sectores de la propia planta de Aguas Corrientes. La planta de Aguas Corrientes es una sucesión de ampliaciones. Disculpen. Una sucesión de ampliaciones, por lo tanto hay diferentes modelos de equipos, hay grupos de conjuntos de potabilización, o sea, son varias plantas en un mismo lugar. En cada una de ellas entonces se recogen los lodos y se unifica el bombeo de manera de llegar hasta el lugar a donde se va a hacer el tratamiento de
de esos lodos. Después podemos ver algunos planos mostrando dónde nosotros propusimos que se hiciera ese tratamiento. Llegamos a otra estación de bombeo, que es la acumulación de esos lodos que tienen sus ciclos de llegada, y por lo tanto, a partir de ahí, ya trabajamos a un caudal constante, alimentando un espesador gravitatorio tradicional. Hay inyecciones de polímeros, de coagulantes y floculantes, y después de este espesador, lo que es el sobrenadante, el líquido claro, se descarta. No es recomendable que este descarte de líquido claro se vuelva a la planta potabilizadora. Esto es debido a la posibilidad de ir haciendo un loop que incremente lo que es la bacteriología, y fundamentalmente los quistes y protozoos, que el ejemplar más típico es Cristoporidium, y que, bueno, tiene y ha tenido en la historia del mundo graves crisis de contaminaciones. Entiendo que la última más renombrada fue en Sydney, por allá por los años fines de los 80, principios de los 90. Los lodos que salen del espesador, bombas a tornillo, los mandan a centrífugas. Estas centrífugas, disculpen, siempre aparece el teléfono inoportuno. De aquí llegamos a una sequedad del orden del 20%, que ya es un producto manipulable, paliable, y a partir de aquí seguimos con lo que vamos a ver más adelante, que es la alternativa que hemos propuesto nosotros de secado solar. Entonces, ¿cuál dijimos que era la primera etapa? El espesamiento. El equipo tradicional es un barredor circular que tiene barras verticales que producen lo que se llama el dewatering. Van generando canales en la masa semisólida o semilíquida de lo que es lo que llega como fondo de los sedimentadores, y de aquí en el fondo está la salida de los barros ya espesados. En algunos casos, para ir ya mechando y viendo la similitud entre las diferentes plantas, tanto de agua potable como cloacales, el sedimentador gravitatorio es común para ambas, y en el caso de las plantas de fluentes cloacales, es típico para los barros primarios, que son eminentemente minerales. Para los barros biológicos de las plantas de efluentes cloacales, lo que se usa habitualmente es un flotador, el espesamiento por flotación. También
en plantas de gran porte, de buena envergadura, lo que se utiliza es un equipo circular con su barredor y con una recirculación donde se inyecta el aire y cuando ingresa por el fondo, la desorción del aire provoca las microburbujas que originan el efecto de flotación para después su recuperación por vertederos superficiales, con un barredor superficial también. Entonces, sólidos groseros se retiran por el fondo, todo lo flotado se retira por la superficie de polímeros. Esta es una vista en planta de una instalación típica. En el caso particular, esto es Planta Norte, en Argentina, en la zona de Vicente López. Un conjunto de 2 flotadores con una casa de servicios central, donde están las bombas de recirculación, los compresores de aire y las bombas que toman tanto los flotados como los sedimentos de fondo. Hay otra alternativa de espesamiento que es el uso de lo que se llama las mesas espesadoras. Estas mesas espesadoras tienen una tela filtrante, hay una serie de guiadores que van cambiando la orientación del lodo que se deposita en la entrada por encima de la tela y va escurriendo el líquido que se va separando a través de la tela. Por debajo entonces se recupera. En el fin del recorrido de la tela está la tolva de recuperación de los lodos espesados. De aquí en más ya vamos a la deshidratación. Hay algunos otros equipos espesadores rotativos, pero son para tamaños chicos de plantas. Si en algún momento les interesa, podemos profundizar un poquito más también en ellos. El tema de los decánter, bueno, la fuerza centrífuga, giran a alta velocidad, hay una sofisticación tecnológica en cuanto a que son equipos que tienen habitualmente 2 motores. Hay uno que es el que mueve el tambor y otro el que mueve un tornillo interno. Son tradicionalmente la solución más utilizada desde hace un montón de tiempo. Son muy compactos. Bueno, tienen la desventaja de ser muy delicados y requerir un mantenimiento muy costoso en el caso de fallas, ¿no? El mantenimiento correctivo es complejo. La versión, digamos, más actual, más moderna, que está de moda, digamos, es los tornillos prensa, los screw press, equipos un poco más grandes, mucho más robustos. Dijimos que las centrífugas giran a alta velocidad, 4.000, 5.000 vueltas por minuto. Estos equipos están en las 10, 20 vueltas por minuto, por lo tanto son mucho más duraderos, más robustos. Dependiendo del origen del lodo,
a veces son más eficientes que las centrífugas, a veces menos eficientes que las centrífugas. Siempre el secreto está en elegir bien el polímero adecuado, ¿no? Acá está un poco la parte interna, que es siempre todo muy parecido, siempre hay algún tornillo, en este caso de paso cónico, de manera que a medida que el barro va avanzando, va comprimiéndose, el lugar se va reduciendo, siempre hay alguna floculación con la inyección del polímero para generar los flocks de mayor tamaño y que se puedan deshidratar, separar. Siempre la bomba tornillo con la alimentación del lodo. Es siempre el mismo principio, de alguna manera, o por fuerza centrífuga o por presión, en el caso acá, por el distinto huelgo que hay entre el cuerpo del tornillo y las paredes filtrantes perimetrales, vamos teniendo la concentración, el aumento de la concentración de los sólidos. Una serie de ventajas, bueno, cada equipo siempre se compara con su homólogo anterior, tiene muy poco nivel de ruido, no vibra, no tiene olores, está cerrado, sellado, los motores son de muy baja potencia porque la reducción es muy grande, la velocidad es muy baja. Y acá el tercero en discordia, el filtro de bandas. Este se utiliza muy comúnmente en plantas medianas, más bien tirando a chicas. Es un equipo muy amigable para el operador, tiene muy bajo mantenimiento, hay integrado un espesador en el propio equipo, en la parte superior, que va alimentando al lodo encima de la tela. Hay rodillos, son dos telas, comprimen el barro y lo van deshidratando. Hay un sistema de enderezador de tela, porque con el tiempo el estiramiento de la tela no siempre es parejo, entonces puede haber una tendencia a que se corra para algún costado, entonces hay un rodillo que gira, que tiene un ángulo variable, de manera de compensar esa tendencia a que la tela larga, la tela mayor, se desvíe de su camino. La descarga es siempre 15 a 20% de sequedad, en ese orden de magnitud más o menos están todos los equipos, las centrífugas puede ser un poquito más. Y de aquí ahora ya el siguiente escalón. El siguiente escalón es ya la antesala a la reutilización de ese barro, o darle un destino que sea fundamentalmente un reuso. Entonces, como les mencioné al inicio, hay una versión
ecológica de poco consumo de energía, que es utilizar al sol, la energía solar. Es muy amigable, pero tiene sus... nada es gratis en esta vida, siempre falta algo, ¿no? En el caso concreto de Santa Lucía, que es donde nosotros hemos propuesto este mecanismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, más desarrollado, como los lodos son eminentemente minerales y la materia orgánica es muy baja, muy poca, entonces no hay ningún riesgo biológico, y es lo ideal, máxime en un contexto de costo de la energía creciente, como tenemos en este momento con los conflictos internacionales y bueno, la escasez de lo que es el petróleo en nuestra región, que bueno, en Argentina hay un poco más, en Uruguay no, pero también nos cuesta sacarlo, nos cuesta hacerlo llegar a los lugares donde se necesita. Eh, Llegamos a una sequedad del 70% mínima, hasta el 85, y bueno, ahí ya podemos eh, muy fácilmente usarlo como relleno, en el caso de los lodos minerales de agua potable, para zonas bajas. Eso es lo que se usa concretamente en el destino final de la planta de Juan Manuel de Rosas de Mashuit en Argentina, para todo lo que es el consolidar las islas que se generan en el delta del Paraná. En el caso de aplicar este sistema para los lodos de plantas de efluentes cloacales, el riesgo es que el barro todavía es biológicamente activo. Hay microorganismos, y bueno, el uso de este barro está restringido por lo que sería la categoría clase B según la EPA, que para usarlo como fertilizante solamente sería aplicable para cultivos tales como el trigo o el maíz, que no se consumen crudos. No se puede usar para hortalizas, para frutas. Sí se puede utilizar para forestales, para forrajeras y para consolidación de suelos arenosos. El otro camino es el secado térmico, que puede ser el único, o sea, tomar el lodo que sale de las centrífugas o de los screw-press y llevarlo ahora sí hasta un 90-95% de sequedad, y ahí sí tenemos un lodo clase A o doble A, con una estabilización y una pasteurización que lo hace utilizable para cualquier destino. También vamos a ver un poquito más adelante que tenemos posibilidades de usarlo como combustible, o directamente incinerarlo. ¿Cómo fuimos evolucionando entonces? La salida de los lodos de los sedimentadores, un 2% en concentración de sólidos. Después del espesamiento, en promedio estamos en un 7%.
en la deshidratación salimos a un 20-30%, que es lo que decíamos, el grado de sequedad, o sea que todavía tenemos un 80, un 70% de agua, eso quiere decir. Eh, en las etapas intermedias del secado parcial solar, estaríamos en alrededor de un 40-45% como súper mínimo, y de aquí para arriba. Y bueno, el secado total térmico, más del 90%. ¿Qué logramos con el secado de los lodos? Bueno, obviamente sacamos el agua que sobra, por lo tanto, si hay que transportarlo, no transportamos agua, sino que transportamos más cantidad de sólidos, menos residuos, menos lugar, costos menores en definitiva. Si lo vamos a usar como combustible, bueno, lo que hacemos al eliminar el agua es aumentar el poder calorífico. Eh, y qué hay de la posible reutilización como valorización agrícola? Bueno, al eliminar los patógenos tenemos la posibilidad de multipropósito, mezclándolo con los fertilizantes minerales, el famoso complejo NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, con dosificaciones en función a cada cultivo y con una facilidad para esparcirlo durante la siembra. Bueno, vamos a meternos entonces primero en el secado térmico. ¿Cuáles son las diferentes alternativas que, que- que el mercado tiene para ofrecernos? Hay un sistema de contacto directo, hay un sistema de calentamiento por convección. Eh, el sistema de contacto directo fue el viejo sistema, el primero que de alguna manera se implementó, con hornos rotativos de contacto directo con la llama, vamos a verlos. El inconveniente de este esquema de secado es la generación de vapores, de volátiles, que sin un debido cuidado y tratamiento generan contaminación ambiental del aire. En cambio, el secado convectivo es a menos temperatura quiere decir siempre por encima de los 60. Normalmente los secaderos trabajan a 80 grados, de manera de asegurar lo que estuvimos mencionando varias veces, que es la pasteurización. Eh, Entonces tenemos secaderos de tipo tambor rotativo, de palas, de discos, de paletas. Vamos a ver un poquito los principales, ¿no? Bueno, acá otra vez yo me fui adelantando. La evolución a lo que llamamos generar productos reutilizables a partir de lo que antes eran residuos. Bueno, este es el viejo horno rotativo, por un extremo directamente el quemador, en el tambor que gira, paletas que hacen que el barro vaya cayendo sobre sí mismo para ir disminuyendo su tamaño.
Acá vemos el quemador, acá vemos el tambor, el sistema de tratamiento de los gases que salen del propio secado, o sea, mucho vapor de agua, pero también volátiles de la materia orgánica que tiene el barro, ¿no? La alimentación con un tornillo, el quemador, los ventiladores, el ciclón para recuperar las partículas que puedan escaparse con los gases de salida, la recuperación de parte de esos gases para para reaprovechar el calor y volver a generar la llama del quemador, y el sistema de tratamiento de los gases para evitar la contaminación ambiental, la desodorización. Aquí ya estamos en un sistema que en vez de tener llama directa, tiene un fluido calefactor. O sea, aquí ya bajamos la temperatura de lo que es los 800 grados que pueda tener un gas de combustión de llama directa. Acá pasamos, como dijimos, a los 80 grados de temperatura para lo que se llaman los secados a baja temperatura, que la gran ventaja es que se minimiza todo lo que sea la emisión de gases. De todos modos, los gases se purifican, el secado es más homogéneo, el producto final es más homogéneo. Está muy de moda este equipo, es de los más económicos, digamos, en relación capacidad de tratamiento. No tiene mucho sentido hablar de marcas, pero bueno, este es un equipo de Andritz que tiene realmente una presencia en el mercado internacional eh, relevante. Más ilustraciones, son realmente instalaciones de gran porte. La medida, la forma de cuantificar el tamaño de los equipos estos es en función a la capacidad de evaporación de agua del tamaño, ¿no? Por eso acá se menciona que estamos entre 0,5 y 6 toneladas de agua evaporada por hora. Bueno, una comparativa de qué estamos obteniendo, ¿no? Cómo empezamos, un 80% de agua, un 20% de sólidos, y bueno, gráficamente cómo es el antes y después de la aplicación de alguno de estos sistemas. Un pasito más es, en vez de tener un granulado que todavía es reutilizable como enmienda orgánica, vamos a generar un combustible, o sea, un carbón vegetal, digamos, artificial, ¿no? O sea,
lo que tenemos acá como producto final es algo que puede usarse en un quemador. En algunos casos ese granulado se transforma en briquetas y son leños que se pueden utilizar en calefacción hogareña en un hogar. Vamos para eso a una temperatura un poco mayor y un tiempo de residencia dentro del equipo más alto. Visto desde lejos, el equipamiento es siempre parecido, pero lo que van cambiando son las condiciones de operación. Acá pasamos a otro modelo. Ahora vamos a lo que es el secador de bandas. Aquí tenemos una cinta transportadora, que es una malla. El barro se va esparciendo por encima y esa malla es atravesada por aire caliente. Ese aire caliente se lleva la humedad, hay una etapa final de aire frío para que el producto ya directamente sea manipulable, manejable, y esto puede ser escalable, puede ser modulable y tiene las mismas ventajas que dijimos del secado con fluido térmico, o sea, estamos hablando de temperatura controlada. Y el rey de los secados térmicos, el BIP, digamos, aplicable y justificable para plantas, aquí sí, ya realmente grandes, es el lecho fluidizado. En el anterior, lo que veíamos es que el aire pasaba de arriba hacia abajo. En este caso, el lecho fluidizado es al revés, ¿no? El aire viene de abajo, mantiene el lodo en suspensión, se va descargando el producto seco, se va alimentando por el otro extremo el producto húmedo, digamos. Es una instalación bastante más compleja. Acá vemos un diagrama con todos los equipos auxiliares periféricos que intervienen. Es realmente el más eficiente energéticamente, pero, insisto, tamaños de plantas de, digamos, 1 millón de habitantes para arriba. Algunas fotos mostrando el equipo. Y acá algo que habíamos también mencionado al pasar, cómo lo usamos directamente para generar calor. El, el poder calorífico, tenemos acá valores típicos de lo que es un lodo secundario y un lodo primario. Ninguna duda que el carbón mineral en serio tiene un poder calorífico mayor, pero digamos que en tiempos de escasez y si ya descartamos otros posibles reusos, el calor generado
por este lodo transformado en combustible, no es para descartar. Yo soy personalmente fanático de la valorización agrícola y siempre pongo como ejemplo que en Europa solamente se manda a incineración el barro que sobra, el que después de que ya todo lo que admitían los cultivos ya se usó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se complementa, cómo se integra este esquema? Bueno, como dijimos antes, ¿no? El secado y del secado vamos directamente al incinerador. En vez de guardarlo en un silo y darle un reuso, nos vamos al quemador, y ahí los sistemas de recuperación de energía, eh, habitualmente, bueno, esto es una caldera de recuperación en definitiva, o sea, generamos vapor. Diagrama de bloques, ¿qué es lo que ocurre en el quemador? La famosa transformación del carbono en dióxido de carbono. No hay magia. Una comparación de los diferentes sistemas térmicos, ¿no? Secados térmicos. Los de tambor, el de paletas, el lecho fluidizado y el sistema de cinta transportadora. Diferentes capacidades, las temperaturas, las posibles aplicaciones. No es que uno sea exactamente mejor que el otro. Para cada planta sí habrá un óptimo, pero de movida son todas las soluciones válidas, hay que estudiar cada caso. ¿Qué hacemos con las emisiones? Esto hasta hace algunos años atrás no se le daba mucha importancia, bueno, cada vez más. Tenemos diferentes metodologías, equipos para neutralizar y remover los contaminantes que podrían escaparse en estos procesos de secado térmico. Yo personalmente soy, en este caso, fanático de los biofiltros. Eh, es una capa de compost que lo único que hay que hacer es mantenerlo húmedo. Ahí naturalmente aparecen las bacterias que retienen todo lo que es fundamentalmente el sulfídrico, ¿no? Acá tenemos como mayor enemigo el sulfídrico, tenemos eh, siloxanos, tenemos vapor de agua. eh, lo que puede haber es algo también de compuestos nitrogenados, algunos mercaptanos. Cualquiera de ellos, o sistemas químicos, o sistemas en serie de columnas absorbedoras, o directamente un biofiltro, es la solución para no contaminar el medio ambiente. Los distintos conceptos
y las directivas que se usan particularmente en Europa, que son donde están más desarrollados los organismos de control que verifican que no estemos contaminando. Y bueno, cada empresa haciendo un poco de propaganda de que su equipo es el que cumple con todo eso, obviamente. El resumen entonces de qué podemos hacer con los barros. En primer lugar, mi favorito, que es la devolución al suelo, cerrar el ciclo de carbono. Se pueden mezclar con el clinker en los hornos de cemento y se incineran y desaparecen. La utilización como combustible. Algo que no mencioné, que sería la versión más simple, más precaria de qué hacer con los barros, que es el compostaje. Se generan pilas con algún volteo. Hay un periodo de tiempo, hay controles de temperatura, y bueno, llegamos en algunos casos a un barro clase A. No es fácil, pero esto es el más simple y primer paso para reutilizar los barros biológicos. Bueno, incineración, ya lo hemos visto, y acá un ejemplito de cómo se recuperan suelos con una capa superficial generando algunas ventilaciones para lo que pueda haber todavía de materia orgánica no estabilizada en el caso de no haber llegado a un tratamiento de secado. Bueno, y ahora la última parte la vamos a dedicar a meternos un poco más de lleno adentro de lo que es el secado solar. Ninguna duda que la super ventaja es que el sol es el que hace el trabajo de evaporación. La energía eléctrica que se utiliza en este proceso es exclusivamente de los extractores. El esquema es invernaderos, o sea, galpones vidriados. Pueden no ser exactamente vidrio, se puede usar plexiglas, se pueden usar solamente pantallas que tengan el efecto green glass, o sea, que dejan pasar la transmisión de calor de los rayos y no la dejan salir. Lo que ocurre adentro de cualquier auto cuando lo dejamos al sol. Y acá adentro se esparce el barro y hay diferentes sistemas que lo van volteando, que lo van moviendo para que se vaya desmenuzando y poniendo en contacto con el aire y se vaya sacando el vapor, lo evaporado. Esto es una simulación de lo que es el tornillo alimentando la llegada, la entrada al galpón, donde después se hace la distribución, y acá el silo a donde llegó el lodo del digestor,
o de los espesadores. ¿Cómo va evolucionando la humedad a través de, o el grado de sequedad, a través de la posición que va tomando el barro a lo largo del galpón? El barro va caminando, o sea, este sistema de rodillos de volteo y de transporte simultáneamente va haciendo caminar el barro desde el ingreso hasta la salida, y acá vemos cómo va cambiando la humedad en ese recorrido. En general hay multiceldas, varias calles, digamos, cada una tiene sus ventiladores, su control de temperatura, su sistema de ir moviendo el barro. Bueno, esto en realidad es la llegada. Tendría que haberla puesto adelante esta filmina. El barro o llega, como vimos en una filmina anterior, directamente el lodo espesado, o si esto está fuera o es un concentrador que trata barro de distintas plantas, a este lugar llega a través de directamente los camiones. Las versiones más precarias, el esparcido se hace directamente a través de una pala frontal, una, en los casos de plantas chicas, lo que conocemos como las Bobcat. Un paso intermedio después de que el barro está esparcido es utilizar estos autómatas que están, digamos, telecomandados desde un PLC, y van recorriendo el espacio del galpón. Aquí estamos ya en una etapa de limpieza para una nueva camada. El bicho este es lo más común, es la versión, digamos, económica, de volteo y de movimiento del barro. Como ven, hay en algunos casos un cable, en otros casos son una batería y telecomando, y en definitiva el bicho este va recorriendo las distintas mini calles adentro del galpón, y va moviendo el barro, y va cambiándolo de lugar, y va desmenuzándolo. Uno de los secretos de que esto funcione es justamente la velocidad variable y el arranque y parada de los distintos ventiladores, de manera de mantener un tenor de humedad en el aire y una temperatura. Las dos variables son las que permanentemente se monitorean, y eso es lo que logra que se produzca la evaporación homogénea de lo que va avanzando como barro, ¿no? Una pantalla típica de una sala de control va a mostrar estas imágenes con los distintos valores de lo que está sucediendo en cada una de esas calles. Y bueno, en el caso de instalaciones de mucho mayor envergadura, entonces ahí sí tenemos estos puentes tipo puente grúa, que se mueven longitudinalmente,
y tienen acá los rodillos y, como decía, hacen el volteo y el movimiento del barro. ¿Qué es lo que, cómo empieza el cálculo de la cantidad de galpones y cómo va a ser el rendimiento de esta instalación? Bueno, con un estudio del promedio anual y los valores mensuales de temperaturas y humedades y la correspondiente radiación del sol. Con esto se lanza la simulación y se saca la cantidad el tamaño del módulo y la cantidad de módulos que hacen falta para el volumen de barros que está en cuestión para secar. Hay algunos meses que pueden ser complicados, entonces la capacidad de secado se incrementa a propósito para en algunos meses tratar el barro que se acumula porque no se puede secar porque la temperatura es muy baja o porque hay poca radiación o porque hay demasiada humedad ambiente. Es obvio que esto requiere de espacio, pero bueno, digamos que en nuestra región por el momento lo que sobra es justamente espacio y lo que no tenemos es energía de sobra. No tiene emisiones, estamos hablando de temperaturas muy bajas, por lo tanto no tenemos riesgos de contaminación ambiental, y bueno, como prácticamente no usamos energía, los costos de disposición comparativamente son ridículamente bajos. Dejo de compartir por lo menos esta pantalla. Bueno, estoy viendo acá los chats. Me pone mal que me hayan escuchado mal, pero bueno, si algo puede ayudar a este pequeño periodo de consultas, los escucho. ¿Qué tema les quedó colgado? ¿Qué les interesa que se pueda reforzar o que lo vuelva a repetir? Los escucho a ustedes ahora. La verdad que muy claro, Miguel, ¿eh? De mi parte. Yo lo que quería agregar era un comentario, capaz que viene al caso. En esa filmina en donde se veía la inyección de fuego directo, ¿no? En una de esas, en las plantas de generación, digamos, de biogás, ese biogás puede ayudar también digamos, a lo que sería la combustión y la generación de calor para justamente estos equipamientos también, ¿no? Siempre pensando en lo que es la energía renovable también. Desde ya. El tema, metiéndonos de lleno en lo que es el ciclo del biogás en las plantas depuradoras, lo que nosotros tenemos como experiencia es que en nuestras latitudes la cantidad de biogás que se requiere para el uso interno del digestor, para el calefaccionado del digestor que tiene que estar
en la versión mesofílica a 35 grados. En verano sobra biogás y se puede cerrar fácilmente el balance para usar el biogás sobrante en el secado térmico, no así en invierno. En invierno, en general, hace falta una porción de combustible externo, salvo que hagamos una versión mixta, que teniendo espacio es lo que nosotros fervientemente recomendamos. O sea, una primera etapa de secado solar y terminar con una etapa chica de secado térmico que del 70% de sequedad nos lleva al 95% y logramos la pasteurización, o sea, la eliminación de todos los patógenos, y entonces ahí ese barro, ese granulado seco, ya se transforma en un reuso multicultivo para lo que es la valorización agrícola, que es para mí lo fundamental. Claro. Nosotros hemos grabado esta presentación, así que después les pasamos el link y la pueden volver a ver, y desde ya que cualquier cosa que les haya quedado confusa, cualquier aclaración, estamos a disposición. Yo tenía por acá, para complementar esto, un par de planitos que tienen que ver con el proyecto de Santa Lucía. Acá está la planta de Santa Lucía, la impulsión de los barros de salida de los sedimentadores y primera porción de filtros, y en este predio la zona donde identificamos la ubicación de las pilas después del secado solar, ¿no? Esta es la planta de Santa Lucía. Está un poquito chico, pero se los puedo también mandar de manera que identifiquen dónde estaban ubicadas las 4 estaciones de rebombeo de los barros. Esto es lo que vimos recién. Acá, esto es el propio predio, ¿no? Esta primera zona son los galpones, los greenhouse. Aquí están los espesadores, la casa de las centrífugas, los servicios, taller, mantenimiento, y aquí los lugares a donde estaba previsto se fueran esparciendo ya el barro seco. Todo esto entiendo que está en la presentación que hizo Stiller con Ecopreneur, pero si hay alguna duda y vale la pena, con mucho gusto. A ver, estoy leyendo la consulta de Carlos Cavalieri. Bueno, lo que yo les puedo comentar con respecto al tema de valorización agrícola, yo personalmente tuve la oportunidad en la etapa de Aguas Argentinas de liderar un convenio con la Facultad de Agronomía
y con el SENASA en Argentina. Durante 2 años hicimos ensayos con los cultivos de trigo y maíz y forrajeras y forestales, con directamente el barro de salida de las centrífugas de la planta norte, con el esparcido mediante una máquina que se llama una estercolera. Hicimos comparaciones de crecimiento y de rendimiento por hectárea de trigo y de maíz. Los resultados fueron realmente sorprendentes y además hicimos un montón de pozos para sacar muestras de la primera napa para controlar que no hubiera contaminación con fundamentalmente huevos del minto. Todos los resultados fueron positivos. Tenemos un manual armado de recomendaciones de uso. La legislación, lamentablemente, nuestros representantes del pueblo están ocupados en cosas parece más importantes que ayudar a que el suelo recupere sus nutrientes, pero están todo el proyecto de seguimiento, de trazabilidad, está todo armado. No es ningún invento, esto está en marcha en montones de países. Un poco a mi pesar, no tengo más remedio que comentarles que los chilenos empezaron mucho después que nosotros y nos pasaron de largo. Ellos están reutilizando más del 90% de los barros biológicos de las plantas de Santiago, del Gran Santiago. Si alguno de ustedes ha viajado a través del tiempo a Santiago, recordarán que algunos años atrás, cuando uno iba a un restaurante y pedía una ensalada, le daban el tomate pelado, porque era habitual que las huertas regaran con efluente crudo. Eso hace bastante que ya no ocurre más, se ha eliminado esa costumbre y directamente los biosólidos deshidratados y como mínimo parcialmente secados se utilizan para todos los cultivos. Es algo que es una vergüenza que no lo estemos haciendo. Este granulado, el lodo seco, en Estados Unidos se vende directamente en bolsas en los supermercados. Es absolutamente al alcance de cualquiera, no solo del agricultor. Y ni que hablar de lo que usan en floricultura, en plantas decorativas, en macetas, reemplazando a la vieja costumbre de utilizar compost, que no es malo desde ya, pero bueno, esto es un paso más. Cualquier ayuda, cualquier documento que nosotros tengamos está a disposición. Hay mucha experiencia, en particular en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia también, desde ya. Tenemos varias presentaciones específicas sobre este tema. Cuando ustedes tengan tiempo disponible, armamos la agenda y volvemos sobre el tema. No sé, Santiago, ¿todavía estás? Sí, acá estoy, Miguel. Vos sos el responsable de
ver, de coordinar, de armar un nuevo fixture. La semana que viene tenemos la de ozono y UV, que es aplicable para ambos grupos, tanto para agua potable como para efluentes. En el caso de agua potable, entiendo que es muy importante y muy interesante las aplicaciones que tienen en este momento entre manos para Laguna del Sauce y para posiblemente también Arasatí, Exacto. donde está previsto usar ozono. Y bueno, el UV es más viejo, más tradicional, ya lo conocemos de más tiempo, pero siempre hay alguna novedad. En particular, vamos a tener la colaboración de especialistas europeos que van a participar, un par de españoles que nos ayudan con el idioma. Este, Así que entiendo que va a ser también muy interesante encontrarnos de vuelta la semana que viene. Y bueno, gracias a ustedes por la atención y nos estamos viendo y a disposición de ustedes. Exactamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, finalizamos por acá. Hasta luego.